Estamos muy contentos de estar con ustedes y poder disfrutar de este tiempo de comunión a través de Misión Cristiana El Calvario en los diferentes países, lugares. Qué hermoso es sentirnos como un solo cuerpo, una sola familia, una sola iglesia, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo es un tiempo muy glorioso debido a que hemos estado experimentando la semana que pasó, 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 estamos muy emocionados, muy contentos, desafiados, transformados también para hacer lo que el Señor quiere que se haga. Es precioso también porque se tuvo un tiempo de comunión con los diferentes hermanos y jóvenes de los diferentes países, por ejemplo, de Estados Unidos, también hubo una representación de México y aquí Guatemala, de varios lugares, donde hubo comunión, hubo un tiempo de juego, de deporte, y la verdad es que fue precioso ver cómo se estaba realizando todo y no nos sentíamos como que alguien era de Estados Unidos o de México o de Guatemala, sino nos sentimos como una sola familia, una sola iglesia expresando la gloria de Jesucristo en todas las cosas. Gracias a Dios por las personas que ya están conectadas, nos gozamos muchísimo de poder darnos cuenta. Y qué lindo también el saber que tenemos otros recursos como Fresca Unción a través de televisión y radio a nivel mundial. Tenemos Melchor de Mencos también, la radio a nivel mundial. Tenemos también la radio Manantial en Poptum Petén, la radio Vida en Cristo en Sutijá. Y así Dios ha sido precioso y maravilloso en permitirnos llegar a través de los diferentes recursos que tenemos. También tenemos a SoundCloud, que podemos escuchar Reforma Apostólica en cualquier parte del mundo. Qué lindo lo que Dios ha provisto para llegar y transmitir las revelaciones del Señor. En esta hora estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a dos siervos del Señor de diferentes países, pero la gloria del Señor ha sido manifestada. Y estábamos bromeando antes de iniciar que tenemos a ángeles y a gloria del Señor aquí en medio de nosotros. Tenemos al pastor Ángel de Acapulco y tenemos a hermana Gloria también allá de el Bronx de Nueva York. Así que estamos muy contentos. Les damos la bienvenida y qué alegría es tenerles. Gloria, qué bendición es tenerte en medio de nosotros. Muchas gracias, apóstol. Es un gran honor poder estar aquí, en donde la revelación del Señor está expresándose y revelándose a toda la misión. Gracias por tenerme y voy a disfrutar todo este tiempo. Estoy muy agradecida con el Señor de estar aquí y saludos a todos los que están conectados, listos para recibir lo que el Señor quiere impartir en nuestras vidas en esta mañana. Amén. Qué bueno tenerte, Ángel, en medio de nosotros. Gracias, apóstol. Es un privilegio el poder estar y ser testigo de la gloria del Señor y de lo que el Señor está haciendo, y lo que vimos en el Congreso de Jóvenes es algo extraordinario, y sorprendido estoy de cómo el Señor se está moviendo en Misión Cristiana del Calvario y sobre todo en la juventud, que ya no, lo que vi, experimenté, que no, a los jóvenes no tienes que, decimos allá, arrearlos, decirle hagan esto, levanten las manos, vengan a danzar, sino que por sí mismo veía que ellos inmediatamente acudían al llamado, a la alabanza, a la adoración, sin estar presionándolos o animándoles, sino vemos una libertad del Señor. Y yo creo que Dios es lo que está haciendo y lo que estamos viendo a través de la juventud, que el Espíritu Santo está tocando, revelándose a los jóvenes para que ellos mismos, ¿verdad?, tengan esa iniciativa de adorar, de alabar
y de hacer las cosas conforme al diseño. Comentábamos durante el Congreso que hay personas que están distantes del diseño y del propósito del Señor, solo viendo y oyendo lo que Dios está haciendo, como observadores, o algunos solo como oidores. Pero estamos viendo que Dios está levantando esta nueva generación, compuesta de jóvenes en su mayoría, y de algunos hermanos también que Dios está levantando, que ya son adultos, incluso de tercera edad, y Dios se está moviendo con ellos, pero no están distantes ni están junto al camino, sino están metidos, están involucrados, son parte de este mover del Señor. Se sienten que se ve, e incluso uno mismo es testigo de la participación y del involucramiento de ellos. ¿Qué creen ustedes que es lo que está produciendo ese desafío, el que cada persona nos metamos en el mover del Señor? Yo creo y definitivamente que es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y que ministerios cada día están involucrándose y Dios les está revelando a Jesucristo y el diseño. Y el transmitir fielmente lo que Dios ha mandado es lo que está provocando en los jóvenes esta actitud, este reaccionar, porque definitivamente esta juventud, esta generación o nueva generación van a dejar un legado. Así es algo que años atrás no veíamos. La juventud era muy indiferente, pensando esto no es conmigo, es con los adultos. Pero hoy en día vemos cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, está revelando, está despertando esta juventud y llevándoles a un entendimiento de que es para ellos también. Y que ellos deben tomar iniciativa de buscar el diseño, de conocer el diseño, y entendiendo también que esto es un legado que ellos van a dejar. Así es. Anteriormente, por ejemplo, en el libro de Un modelo a seguir nos habla de la resistencia y de la impotencia, en el cual nos encontramos muchos que cuando el modelo a seguir fue revelado, pues había resistencia y potencia y en los adultos, y no se diga en los jóvenes. Entonces no había un legado y nos encontramos con resistencia e impotencia, pero en este tiempo, en esta nueva generación, vemos que la juventud está siendo levantada y está entendiendo que ahora ellos son parte de un legado que tienen que dejar, el diseño, el modelo a seguir, y en el cual las generaciones que vienen ahora será mucho más fácil y lo entenderán aún más fácil porque la juventud ahora está entendiendo y despertando ese diseño que el Señor nos El está Espíritu dando. Santo los está haciendo y que se sientan y que se vean y que estén incluidos, en este mover del Señor. Y se están viendo que están dejando un legado también. Aunque son jóvenes, no se están casando, a lo mejor no son solteros, no están casados, pero aún así el Señor está llevando eso a la juventud. Desde esta juventud que tal vez son solteros, pero ya están entendiendo que van a dejar un legado. Yo veo también que tiene mucho que ver con que ahora nosotros como jóvenes no estamos experimentando a un Dios distante, sino ahora estamos viendo a la gloria de Dios en nuestras vidas personales. Ajá. Y ya no solo conozco a Dios como el Dios de mis padres, como había testificado el apóstol Ronald en alguna ocasión, y que ahora nosotros estamos viendo la manera que el Espíritu Santo nos está transformando a nosotros y en la manera que Él nos está apartando de este mundo. Muchos de los jóvenes, por ejemplo, de allá del Bronx, están llegando porque están viendo a los jóvenes de la misión como muy diferentes, distintos, viviendo un estilo de vida diferente a los demás y ellos quieren compartir de eso. Y yo también viendo el modelo y el ejemplo de otros jóvenes ya aún adultos siendo transformados y estando en ese proceso, ahí es donde como jóvenes podemos ver Dios obrando y hace despertar ese anhelo de conocer al Dios que está prosperando a esta persona o que está cambiando a esta otra persona y
y estamos viendo a Dios y a Cristo siendo expresado a través de las vidas de otros, que nos hace desear esa transformación por nosotros mismos y esas mismas experiencias. Y eso está produciendo hambre y sed en esta nueva generación, porque la verdad es que es una generación que está contagiando a otros. Y está contagiando incluso a los adultos, y está contagiando a los padres. Y qué lindo es verlos, el fuego, la pasión, la entrega que tienen. Y eso, como decía, solo el Espíritu Santo lo puede hacer, producto de una vivencia de un Dios real y poderoso en nuestras vidas. Eso dice mucho de lo que está pasando a nivel de misión. Quiere decir, o estamos prácticamente diciendo o viviendo, que Misión Cristiana del Calvario tiene a un Dios no de historia, no un Dios de lo que hicieron nuestros primeros padres, hablando de los que vinieron y trajeron el Evangelio, sino el Dios nuestro ahora, como Jesús decía, Padre nuestro. O sea, Él lo sentía suyo, Él lo sentía que era de Él, y cuando oraba, como decían ustedes, no es distante, sino oraba como platicando con alguien tan cercano y tan real también, como realmente Él es en medio de nosotros ahora, ¿verdad? Que le pertenecía, hablaba que Él le pertenecía, que le pertenece al Padre. Así es, y eso es lo que ahora vemos que los discípulos de Misión Cristiana del Calvario están viviendo y están experimentando a ese Dios, un Dios que les pertenece, pero que también nosotros le pertenecemos a Él. Qué glorioso es realmente eso. Ahora que ustedes vinieron al Congreso, me gustaría que como testimonio contaran cómo fue que Dios les proveyó, cómo fue que se hizo posible la venida de ustedes para acá, porque eso va a desafiar a algunos otros que por causa de provisión o de algo se quedaron y no pudieron venir. Y eso va a desafiar para que se preparen para el Congreso de marzo, que por cierto es del 10 al 13 de marzo, y va a ser mejor que este, definitivamente, ¿verdad? Pues personalmente yo he estado trabajando ya por varios congresos para proveer el dinero, y en los congresos pasados he vendido helados. He también salido con hermanos de allá del Bronx a cantar en los trenes con la guitarra, y veo la manera que el Señor está proveyendo a nosotros accionar. No nos podemos quedar sentados solo esperando que Dios nos provee, sino al movernos Él va a bendecirnos. Y también para este congreso específico, yo ya he estado levantando mi negocio de serigrafía. Ahorita estoy trabajando por una compañía, gracias a Dios. Pero lo glorioso es que ahorita mi jefe está enseñándome para prepararme para ese negocio. Entonces el Señor lo está usando a Él, y Él me permite que yo use todas sus máquinas, sus herramientas, pero quedándome yo con la ganancia. Y estoy viendo en la manera que el Señor me está proveyendo y bendiciendo al yo cumplir con la palabra y actuar y expresar esa naturaleza que ya tenemos de ser prósperos. Ajá. Entonces, gracias a Dios, yo ya no me siento una carga para mis papás, porque yo también les estoy ayudando en pagar mi avión, en mi congreso, en el hotel. A veces sí necesito la ayuda de ellos, claro, porque soy dependiente de ellos, pero toda la carga no está en ellos, sino ahora yo estoy tomando responsabilidad, y también al trabajar por el Congreso me hace apreciarlo mucho más, porque sé que es algo que yo anhelo estar ahí, y sabiendo que yo tuve mucha de la parte de el llegar ahí. Me hace sentir muy bendecida, y doy gracias a Dios porque al trabajar Él está abriendo más puertas. Así es. Y pronto estaré levantando ese negocio de serigrafía y diseño gráfico, y hasta muchos tal vez están enterados del partido de básquetbol que tuvimos el sábado.
Y los uniformes de Estados Unidos yo los hice. Excelente. Y fue mi primera, por decir, Venta. fue mi primera venta, gracias. Y doy gracias a Dios porque veo la manera que Él está obrando. Qué bien, qué bien, qué bien. Y tomando un poquito lo que habla ella, me llama la atención de que dice ya no, para no ser carga de mis padres. Y yo sé que para los padres no son cargas, sino son bendiciones los hijos. Y animar y desafiar a los jóvenes que así como Gloria, ella no dijo, mis papás no tienen, mis papás no pueden, pues yo no puedo, no se puede. Sino Les que pedí y me dijeron, no tenemos. no tenemos. Y entonces se cierran y dice, pues no se puede. Ajá. Y algo que veo que ella tomó una iniciativa en el poder estar, porque tenía el anhelo, porque sabía que era convocatoria del Espíritu Santo. Pero esos jóvenes que sí, yo he escuchado, tengo el anhelo, yo tengo todo el deseo de ir, me dicen, pero no tengo, no se puede, mi papá no puede. Entonces en realidad no tienen un anhelo, porque si hubiese un anhelo, harían lo imposible por estar. Actuarían, tomaran iniciativa. Entonces me enseña esto de Gloria, de que ella tomó esa iniciativa y que no está dependiendo de sus papás, aunque sí ya sabe que depende de ellos, pero su provisión no depende de sus padres, sino ha entendido que su provisión depende de Dios, y conforme ella accione, Dios va a obrar para la provisión de ella, en este caso para venir al Congreso. Y no solamente eso, sino que Dios, al ver su anhelo de Gloria, veo que no solamente le proveyó para venir al Congreso, sino que le dio un negocio. Y el Señor, dice en las Escrituras, que nos da el poder para hacer las riquezas. Así es. Pero el Señor da el poder para hacer las riquezas cuando yo estoy dentro del propósito, estoy canalizado en lo que Él quiere y en lo que Él quiere que hagamos. Entonces yo veo que Dios ha respondido a ese anhelo que Gloria ha tenido, y yo creo que jóvenes también han experimentado eso, y por eso me llama la atención y decirle a los jóvenes que no estén dependientes en que si no tiene mi papá, si soy humilde o no tengo los ingresos suficientes, sino que tomen una iniciativa y Dios hará lo que Él tiene que hacer, pero que yo tome iniciativa. Si yo digo, tengo un anhelo, tengo un deseo de estar en el Congreso, pero no hacen nada, esperando a ver quién me regala, quién me da, no. Es tomar iniciativa y Dios va a mover las cosas de diferente manera. Una hermana me contaba ayer que ha venido a los congresos producto de que ha vendido cacahuates. Pues. Aquí decimos manías. Sí. Y cualquiera diría, pero ¿cómo por vender cacahuates viene el congreso? Pues, sin embargo, ella ha venido. Y dijo que esta vez trabajó como mesera durante un tiempo, precisamente para conseguir su boleto o que diga su pasaje y su estadía aquí para el Congreso. El problema de muchos es que no estamos dispuestos a romper esa barrera de el orgullo y la altivez y cómo yo voy a ir a trabajar de mesera, cómo yo voy a ir a vender cacahuates, cómo yo voy a vender helados, cómo yo voy a ir a cantar en el metro, pues, y ahí delante de todos, no hombre, ¿qué van a decir? Ese problema, gracias a Dios, en un buen grupo de jóvenes de la misión se ha quitado y están produciendo, pues. Pero sí, todavía hay algunos que eso los limita y los paraliza y como decís, están esperando que alguien les provea y se acercan a un hermano, fíjese que yo quiero ir, pero no tengo, ore por mí, pero es para, aquí hay hermano. Pero qué lindo es cuando nosotros mismos entendemos que somos productores de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así es. Y pues en mi caso, estoy casado y pues igual muchas veces la economía, las finanzas en relación a lo que uno tiene, sus responsabilidades, muchas veces dice uno, bueno, híjole, pero para ir al Congreso, para ir al extranjero, pues como que no alcanza. Pero Dios en cada Congreso me ha mostrado su fidelidad, tomar una decisión y decir, bueno, yo voy. Y sé que Dios va a proveer, y en cada congreso que he estado, incluyendo Dios ha provisto y ha abierto puertas, inclusive cuando uno dice, bueno, no voy a ir, pero de repente Dios mueve las cosas y recuerda, bueno, recuerda que Dios, yo te he provisto, recuerda que Dios, yo te he dado cuando
menos lo esperaba. Y yo lo que Él quiere ver es nuestra determinación. Nuestra determinación, entonces... Y nuestra acción, por supuesto. Y nuestra acción, claro. Entonces, igual el Señor me ha movido, porque Él me ha mostrado en los congresos que Él es mi proveedor. Y esa experiencia Dios me ha llevado y me ha permitido el poder experimentar, el poder venir en esta ocasión en avión. También Dios abrió puertas, como muchos hermanos también ya han testificado de que bajan o hay promociones de boletos de avión, entonces en el cual nos permite venir en avión. Y yo he visto la mano del Señor, tanto en los congresos anteriores como cómo Dios provee, cómo Dios me sorprende en cada congreso. De hecho, esta ocasión de estar aquí también Dios me ha sorprendido el poder estar aquí. Excelente. ¿Verdad? En Reforma, compartiendo y estando recibiendo también la palabra. Y Dios en cada congreso me sorprende con algo nuevo. Pero es el producto de la determinación, como comentaba, y el accionar. Así es. Amén. Y entonces Dios ha provisto. También en mi caso, yo empecé a vender tenis como un hobby, se podría decir. Me gustan los tenis y empecé a comprar 1 o 2 pares. Y uno de esos, mi mentalidad es eso, el poder producir para estar también en los congresos. Y Dios, gracias a Dios, he estado produciendo en venta de tenis y Dios ha provisto, vendido, están iniciando, ¿verdad?, ese negocio también, y Dios me ha ido mostrando qué más tengo que hacer. Y también producto del poder, el tener mis pensamientos en el estar en los congresos, en estar aquí, pues Dios también, así como Gloria, está proveyendo ese negocio que aún es pequeño. Bueno, y de hecho, ya aprovechando el partido de básquetbol, yo traje tenis, ¿verdad? De hecho, comentaba al apóstol Ronald, al profeta Ronnie, ¿verdad?, por vía internet, y traje unos tenis. Lo voy a llevar y Dios es el que me va a proveer. Lo llevé y gracias a Dios esos tenis que traje, ya mi inscripción de marzo ya está pagado. Dios. Están pasando cosas gloriosas. Sí. Por ejemplo, el hermano Bernie de Waukegan me manda un mensaje hace un rato y me dice: Fíjese, apóstol, él regresó ayer o iba para Waukegan ayer vía la Florida. Y me dice: apóstol, fíjese que estando en la Florida, dijeron de la línea aérea que habían sobrevendido varios boletos y que el que se podía quedar, pues que se quedara, y le daban una recompensa. Y ellos decidieron quedarse en la Florida y ahora les dieron 2 boletos a cada uno, regalados. Y dice, incluso ya varios de los jóvenes aquí ya les dijo: ya tenemos nuestro boleto para marzo y tenemos nuestro boleto para agosto. Gloria a Dios. O sea, como decís, el Señor los sorprendió, sí, pues, el haber venido, el haber sembrado, y ahora ya tienen hasta el de marzo y el de agosto, pues, provisto. Tremendo, sí. Eso es la gloria del Señor, pues. Pero ¿por qué? La determinación de venirse. Cuando sí, yo quiero venir, no es un quiero, es determinarse a venir, y el Señor abre las puertas para manifestar su gloria y su poder. Hablando en relación al Congreso, ¿qué fue lo que a ustedes no les impactó, sino les desafió, o sintieron que les transformó y les llegó a lo del Congreso? ¿Qué parte fue la que ustedes sintieron que Dios habló a sus corazones? Yo veo que en este Congreso donde se habló sobre el temor a Dios, nosotros pudimos ubicarnos bien y ver en qué estábamos fallando o en qué áreas estábamos deficientes para mejorarlas. Y veo que algo que el Señor me había corregido en las enseñanzas y en las conferencias era no solo hacer las cosas, sino hacerlas con una actitud correcta. Ajá. En una actitud que demuestra el temor al Señor. Y no solo tomando en cuenta al Señor en nuestras decisiones, sino reconociendo su señorío para que sea Él que haga las decisiones para nosotros.
algo que me llegó mucho y que me ministró fue acerca de las relaciones y los noviazgos. Y digo eso porque ahorita estoy en una edad donde todavía no tengo novio. Yo Gracias. pensé que ibas a decir que está en el proceso. No, todavía no tengo, pero sé que el Señor me está preparando para que cuando tenga y sea el varón de Dios, que nosotros dos ya vamos a poder cumplir Ya el muchos propósito van a empezar de Dios. a mandar sus mensajes y a decir estamos orando. Y No. hasta las fotos que con las manos levantadas van a estar. No, sí es algo que doy gracias a Dios porque es una decisión muy, muy importante. Es que es para toda la vida. Ajá, exacto. Y es algo que hoy en día, por ejemplo, en el mundo no se piensa así. Se piensa en tratar con uno y si no funciona, ir con otro y con otro, a ver hasta cuándo, con quién me quedo. Pero ahora, estando bajo el señorío del Señor y sometiendo nuestras decisiones a Él, Eso es muy importante. es algo glorioso que nunca lo había pensado así, y gracias a Dios porque me lo dijo a tiempo y me lo enseñó y me lo reveló para que cuando llegue el tiempo dentro de varios años sepa cómo lidiar con esta decisión, con Así esta... es. Yeah. Qué bueno. Y definitivamente este tema del noviazgo es algo que hoy en día Dios en su gran amor y misericordia le está mostrando a los jóvenes solteros, algo que anteriormente no lo habíamos visto o como Dios lo está revelando. Sí, anteriormente se nos hablaba tu esposa, tu esposo tiene que ser cristiano, pero hasta ahí. Y lo veíamos como una garantía. Pero vemos a la luz de la palabra y lo que el Señor está revelando hoy, esa misericordia con los jóvenes, el que no cometan esos errores que anteriormente se cometían. Y Dios en su amor revela su palabra a ellos. Así es. Y sería para hoy en día los jóvenes el menospreciar esta revelación sería algo catastrófico para ellos, porque Dios está mostrando su amor en eso, en que entiendan lo que es el noviazgo y que la preparación es desde ser solteros. Y que a nosotros ese tema nos sirve, ¿por qué razón? No por el hecho de establecer un noviazgo, sino por orientar, Así es. asesorar, dirigir. Así es. ¿Verdad? Algunos cuando empezaron a oír que se iba a hablar sobre el noviazgo, bueno, pero ¿y para qué vine yo si yo ya estoy casado, 30, 40, 50 años de estar casado? ¿Y para qué? Pues no, es porque tenemos que asesorar según el diseño. Así es. Y eso Y la otra es porque nuestros hijos, los hijos de muchos hermanos necesitan orientación y guía del Espíritu, pero también la dirección de los padres. Y qué lindo es que puedan los padres también asesorarles, pero si ellos no lo oyen, claro, van a dar un asesoramiento al estilo tradicional, al estilo antiguo. Y lo que van a hacer es desviar al joven del diseño y del propósito del Señor. Por eso fue que el Espíritu Santo permitió que todos lo escucharan. ¿Para qué? Unos porque ya les va a tocar, otros porque les está tocando ya y tienen que reevaluar sus decisiones a tiempo. Y la otra es porque otros tenemos que dirigir, conducir, guiar, ¿verdad? Entonces, qué importantes son estos temas que el Señor nos estuvo hablando también. ¿Cómo vieron la diferencia entre lo que es el temor a Dios y el temor de Dios, por ejemplo? Pues yo veo que el tener temor a Dios, la reverencia a Él, reconociendo su señorío, es lo que nos lleva a vivir una vida como Cristo lo vivía. Así es. Y no solo temer a Dios como un poder, que como el mundo a veces lo cree, que un poder sobrenatural que está distante y que es como me decía mi hermano, Dios no es un bully. Dios no es que Él nos lleva a obedecer porque le tenemos miedo, pero sino tenerle temor a Dios, reconociendo que es Él quien es soberano, Así es. que Él es el quien gobierna, y por ende nosotros nos sometemos voluntariamente a seguirle así.
y no solo conocer a Dios, porque eso sí es importante y sí es la vida eterna, conocer a Dios y a Cristo, el quien Él ha enviado, sino reconocerle en todo aspecto, toda área de nuestras vidas, su señorío, su gobierno, exacto. Y es algo que nosotros ya estando dentro del reino de Dios, reconocemos que ya nosotros no gobernamos, nosotros no lidiamos nuestra propia vida, sino ahora vivimos tal como el Señor quiere que vivamos, de acuerdo a ese modelo que Él ya nos ha revelado, de acuerdo al diseño que Él nos está constantemente enseñando. Y esto tiene que ver, lo aclaro esto no porque se esté mencionando, sino para que las personas podamos comprenderlo, de que cuando estamos hablando de eso ahorita, lo estamos hablando de una manera integral. Ya no solo del noviazgo, sino de una manera integral que tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Pues. Y eso es muy cierto, porque hasta en este congreso fuimos ubicados no solo como discípulos, sino también como discipuladores, como adiestradores, como gente que trabaja y hace la obra del ministerio. Y también fue algo que el Señor me había corregido, porque no solo se trata de trabajar en el reino de Dios, sino trabajar mucho y hacer las cosas de acuerdo a la manera que Él lo está pidiendo. Así es, sí. Sobre el temor de Dios, ¿qué nos puedes platicar? Sí, pues igual cuando habla del temor a Dios, nos hablaba acerca hacia quién está dirigido, ¿verdad? El temor de Jehová nos habla también de las acciones. Así es. Entonces, tanto mis acciones, pero también mis actitudes, ahí ¿verdad? Está el punto. Es donde el Señor nos está llevando. Y algo que comentaba en el Congreso es que la esencia del hombre es el temor a Jehová. Entonces, definitivamente, si no se teme a Dios, de nada me sirve. Entonces, el temor Yo puedo hacer de todo. Sí. Pero si no temo a Dios, No temo a Dios. no he hecho nada. Pues. Entonces podemos tener acciones, pero con una mala actitud, como Así ejemplo de es. Joás, ¿verdad? Que tenía acciones, pero no tenía un corazón perfecto, ¿verdad? No tenía una buena actitud. Que cumplió en parte, pero no del todo. Pero no del todo. Y eso es lo que me impactó en el aspecto del temor a Jehová, y se hablaba también sobre el no tenerle temor al pastor, o más que a Dios, o a la misión, o más que a Dios. Entonces, algo es muy importante, porque a veces hacemos las cosas por temor o miedo, como decía lo que nos mencionaba, que lo contrario del temor, que no es miedo, ¿verdad? Sino es reverencia, respeto, reconocer el señorío de Dios, respeto. Y el hecho de tener temor a Dios no significa también que voy a hacer un lado mi cobertura, sino que debo respetarlas, sí. ¿Verdad? Así lo dice 2 Timoteo 5:1, ¿verdad? No reprendas al anciano, sino como a padre, exhórtale. Entonces, Dios nos está llevando a ese entendimiento de no hacer las cosas por miedo al pastor, al discipulador, a la asistencia, a la misión, sino por un temor a Jehová, por una reverencia, por reconocer el señorío de Jesucristo. Y este tema, esta enseñanza, esta revelación que el Señor ha dado, pues a mí me ha confrontado el hacer las cosas, porque a veces venimos, el Señor nos habla y decimos, sí, esto está mal, lo voy a corregir, y no lo corregimos. Y en este congreso el Señor me está llevando a ese entendimiento de que hacerlo, porque si entonces no estoy temiendo a Jehová, no tengo temor a Jehová, aunque anhele y desee cambiar, corregir, pero si no estoy accionando en una actitud correcta, no es nada, pues, como lo veíamos. También algo que me he dado cuenta es cuál es nuestro motivo como para obedecer. Si nuestro motivo, por ejemplo, para cumplir con las cosas del reino de Dios, porque nosotros, como había comentado antes, es la actitud con lo que obedecemos, con la cual obedecemos. No solo es hacer las cosas, sino hacerlas con el temor de Dios, con la reverencia, y como usted había dicho, reconociendo su señorío. ¿Cuál es nuestra razón por obedecer, por cumplir, por llegar al Congreso, por servir?
cuáles son nuestros motivos, las razones. Debe ser el temor a Dios. Porque Amasías, como mirábamos en 2 Crónicas 25, dice que hizo todo lo recto delante de Jehová. Nosotros le hubiéramos dado un 100. Nosotros lo hubiéramos hasta nombrado de pastor, pues va. Uy, este lo está haciendo perfecto todo. Así debe ser. Y hasta ya lo ordenamos pastor, pues va. Solo porque está haciendo. Sin embargo, ahí mismo dice, pero no era de perfecto corazón. Entonces podemos hacer las cosas todo bien cabal y completo y decir, ya cumplí. Sin embargo, nuestro corazón, como decías tú, nuestros motivos pueden ser totalmente diferentes. Nuestros intereses son otros. Entonces, eso fue algo que creo que marcó mucho a todos los que estuvimos en el Congreso, que el Espíritu Santo nos habló sobre la importancia de no solo tener acciones, sino con las actitudes correctas también. No solo acciones correctas, sino actitudes correctas. Y mirábamos que como Pablo viene y corrige a la iglesia de Corinto, precisamente con estos dos puntos, que se haga todo decentemente, ahí está hablando de las actitudes, pero en orden también, ahí está hablando de las acciones. Porque yo puedo hacerlo todo en orden, basándome a la estructura y cumpliendo con toda la estructura. Mira, aquí dice así y yo lo hice así, ¿va? Que hay que venir a las 7 de la noche, estoy cabal y hasta 10, 15 minutos antes, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, hay que traer el versículo aprendido, ya sea en el discipulado, en el adiestramiento. Yo soy el primero que lo digo y puedo hacerlo y qué bueno, y así debe hacerse. Pero no es solo eso, tiene que ver mi actitud en base al señorío, como se decía, en base al sometimiento de Dios, pero eso ya es producto del temor de Dios en mí, porque el temor de Dios se decía que es lo que viene de la naturaleza de Dios, es lo que proviene de Dios, y eso es lo que me va a hacer entonces actuar de una manera más de acuerdo al diseño y al propósito del Señor, ¿verdad? Así es. Y algo que se mencionaba y se ponía el ejemplo acerca del pueblo de Israel, de los 2 espías que enviaron. Y algo que me impresionaba de ese ejemplo y al estar estudiando, veía que cuando regresaron los espías, conocemos la historia que 10 espías pues llegaron con una actitud incorrecta. Pero me llama la atención de que ellos sí reconocieron que era de Dios esa tierra. Reconocieron que el fruto era bueno y llevaron inclusive una muestra. Pero el hecho de que reconocieron que sí era de Dios, que la tierra era buena, no los llevó a hacer lo que Dios quería. Entonces, ¿qué muestran ellos? Que no había temor a Dios, temor de Dios. Aunque reconocían que era de Dios. Y ahí es donde muchos se confunden. Pero si yo reconozco a Dios, yo le creo a Dios, yo amo a Dios, yo le canto a Dios. Pero ahí está la otra parte. Pues, o sea, no los llevó a una ejecución, a una aplicación, que inclusive llevó, no solamente ellos estaban en esa actitud de no temer a Dios, sino que llevaron a todo un pueblo a llorar, a quejarse. Incluso quisieron apedrear a Josué y a Caleb. No porque la gente se levante y quiera apedrear, significa que está en lo correcto, pues. Ni porque tengas a favor toda la gente, como en este caso decís, levantaron y provocaron a todo el pueblo, y no porque yo tengo al pueblo a mi favor significa que estoy en lo correcto, sino todos estaban en lo incorrecto. Y el Señor por eso dijo, debido a eso no van a entrar, pues. Qué importante es eso. Entonces, sí, esa actitud que demuestra y que refleja y que expresa el temor de Dios en mí es muy importante, porque puedo hacer todo muy bien y pasar todo el adiestramiento y cumplir todo, pero eso no significa que estoy metido. ¿Verdad? Aquellos profetizaban, aquellos echaban fuera demonios, aquellos daban profecías incluso, y el Señor al final les dice, no los conozco, pues. Así es. Y muchos están confiados, ¿no? Si yo estoy pasando bien y ya voy bien adelantado y voy súper y voy aquí, voy allá, pero no hay transformación, no hay cambio. El Señor va a decir, no lo conozco, pues.
También como había enseñado el profeta César a través de una conferencia, que no solo en ser dinámico o ser servidor o ser muy activo en la iglesia, significa hasta que uno es llamado al ministerio, que eso es algo que debemos cuidar y que todos hagamos la obra del ministerio, pero no hagamos decisiones incorrectas al decirle a una persona y enviarlo a hacer ministerio sin la dirección del Señor. Que todos podamos trabajar en esa obra, pero también con el corazón correcto, pero también cuidar de eso. Muy buen punto ese. Fíjate que la gente es muy provocadora a despertar sentimientos no correctos. Por ejemplo, si Ángel hubiera sido Ananías y llegó con Saulo, claro, primero vio al Señor, oyó la voz del Señor, Dios le dio directrices y dice que era discípulo. Nosotros decimos, no, este no era solo un discípulo. Y empezamos a trabajar nuestra mente y le dice, yo vengo a orar por ti y que recibas la vista, y recibe la vista. Porque el otro se había quedado ciego, pues no miraba nada, y recibe la vista, o sea, empezó a hacer milagros que muchos ministros hoy en día no han hecho, pues. Entonces, cuando empezamos a evaluar a alguien por quedar muy bien, dice, mire, es que el Señor me dice que usted es profeta. El Señor me dice que usted tiene un ministerio apostólico, porque mire, todo lo que le dijo, y hasta sentó la base para este discípulo que se está levantando, Saulo. Es apóstol. Y la gente empieza a inquietarnos y a provocar la carne y el corazón de la otra persona, y el otro por dentro dice amén. O si no, de veras un grupo de ministerios que con el supuesto de que el Señor nos está guiando, lo nombramos profeta, o lo nombramos apóstol, o lo nombramos pastor. Nosotros, en su gran mayoría, me incluyo, no porque yo lo hubiera hecho, pero me incluyo como ministerio, con ese supuesto lo hubiéramos nombrado de pastor. Se hizo todo, Dios le habla, sigue directrices y decimos, no, pues. Y ese punto es muy importante, el cuidar. Sin embargo, la Escritura dice que él era un discípulo. Y cuando Pablo testifica de él, más adelante, lo presenta como discípulo, pues. Había un discípulo, dice, y testifica de él, pero testifica de él como discípulo. Ese es el error, y por eso como dirigimos o les damos ministerios a personas que no están preparadas y no están capacitadas. Una, y la otra es, no somos nosotros los que damos los ministerios, es Dios, pues. Y resultamos nombrados, usted es pastor, usted es profeta, usted es aquí, usted es allá. Una cosa es que el Señor dirija y que de veras diga, tú eres un profeta, tú eres un evangelista, tú eres un pastor, un maestro. Esa es otra cosa, es dirección del Espíritu, pero ya solo por quedar bien, o porque según nuestro patrón antiguo, ya él tiene un perfil profético, le deducimos que es profeta. Ese punto es de tener mucho cuidado, lo que tú acabas de mencionar es muy importante. ¿Qué otra cosa podemos decir sobre esto? Comentaba eso, también un poquito hablando de esto, de que muchas veces nos enfocamos en las acciones de la gente. Es donde nos confundimos y ministerialmente se cometen errores, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por las acciones, por el talento que tiene, e inmediatamente queremos, no, pues él está bueno para enviarlo, está bueno para esto. Y es un discípulo haciendo la obra del ministerio. La obra del ministerio. Aparte son los ministerios que le llamamos quíntuple, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos ya son para perfeccionar a los discípulos para que hagan la obra del ministerio. Pues. Y entonces, definitivamente el temor de Dios es el que va a llevar a una dirección hacia a quién
llamar, a quién enviar bajo la guía del Señor, del Espíritu Santo. Y definitivamente el temor de Dios, el temor a Dios, me va a llevar a eso, a no cometer ese error o esos errores que se cometían años atrás, porque somos dirigidos, porque tenemos temor de Dios, temor a Jehová. Y entonces eso nos va a llevar a tomar decisiones correctas y de acuerdo al diseño, de acuerdo al perfil, a la medida que el Señor nos está, o que nos está dando, o que ya ha determinado. Pero definitivamente el temor de Dios lleva de manera integral, como decía, en nuestras decisiones, en nuestro estilo de vida, nos va a llevar a tomar decisiones correctas y adecuadas en el noviazgo, en el tomar decisiones a quién enviar. Y es algo que el Señor pues también a mí me ha mostrado y enseñado esto, que el temor de Jehová es el todo del hombre. Es que es el todo. Por ejemplo, el caso de Felipe, era un discípulo y él fue nombrado dentro de los 7 para servir las mesas. Y sirvió las mesas como discípulo. Pero después llega a Samaria, pero él no llegó a Samaria como evangelista, él llegó a Samaria como un discípulo haciendo la obra del ministerio. Qué tremendo que podamos preparar discípulos de ese perfil. Pues, imagínense qué cosa, un derramamiento del Espíritu Santo, milagros, sanidades, toda la ciudad estaba con gozo. Si lo vemos un poquito humanamente, lo voy a ver un poquito humano ahorita. Hola amigos, soy Daniela Carpio y quiero invitarlos a escuchar encauzar a toda una ciudad dentro del avivamiento del Espíritu y del mover de Dios. Nosotros rápido, este es apóstol, este es un ministerio tremendo. Sin embargo, él estaba ahí como un discípulo haciendo la obra del ministerio. Por eso llegó Pedro como apóstol ya a fundamentar la obra. Pero después ya le vemos en Hechos 21 cuando dice Felipe el evangelista. O sea, vemos el proceso que estuvo tomando. Entonces, aquí notamos que sí se requiere un proceso de desarrollo, de crecimiento, y aquel que es fiel en desarrollar la obra del ministerio, yo lo ilustro, por ejemplo, en el caso de los 12. El Señor los envió a predicar, a sanar enfermos, a hablar del reino de Dios y a echar fuera demonios. Pero cuando nombra a los 70, en Lucas capítulo 10, también los manda a hacer esas 4 cosas. Pero a ellos no los llamó apóstoles, mientras que a los otros sí los llamó apóstoles. Y uno dice, pero si les mandó a hacer lo mismo, quiere decir que eran 70 apóstoles. No, ellos no eran apóstoles, ellos como discípulos cumpliendo una función ministerial. La obra del ministerio. La obra del ministerio. Ahí vemos la gran diferencia, porque dice llamó a los 70, pero no dice 70 apóstoles, sino eran discípulos haciendo la obra del ministerio. Y aquí es donde muchos se confunden, muchos discípulos, pero especialmente muchos ministerios, para dirigir a los discípulos hoy en día y encauzarlos en el orden correcto. Yo veo que algo que, por ejemplo, yo he aprendido a través del apóstol Noé es que los ministerios son los que nos preparan a nosotros para hacer la obra del ministerio. Eso es. No necesariamente para ser ministerios. El apóstol Noé, cada viernes terminando el servicio, a las 11 de la noche, comienza una enseñanza donde nos enseña a sanar, a ministrar. Es un adiestramiento nocturno. Sí. Y a veces, y al principio era algo que él hizo para el grupo de adoradores, para que sean como ejemplos, pero cuando lo abrió a todos, vimos que se estaba llenando, era casi otro servicio. Y lo glorioso es que ahí es donde Él nos está entrenando, nos está preparando a hacer la obra del ministerio. Eso es precisamente. Sin embargo, muchos ya se forman la idea que los están entrenando para ser ministros, ser ministerio. Aunque eso los puede llevar a ¿qué cosa? A ser ministerio, pues. Pero pensamos de que ya como después de discípulo, como que es el punto que... No, es un discípulo haciendo la obra del ministerio. Y algo también es que en esas reuniones que tenemos con el apóstol,
nosotros estamos en un proceso de ver lo sobrenatural como algo natural. Así es. Y es glorioso porque ahí han habido muchas sanidades, derramamiento del Espíritu Santo en formas que antes no lo veíamos. Y es algo que ahora, viendo liberaciones o sanidades, se está convirtiendo en algo natural, porque está sucediendo tan seguido y estamos siendo preparados en esas áreas para hacer la obra. Qué importante eso también, porque, por ejemplo, la deficiencia, cuando hablo de deficiencia, hablo de algo que hace falta. En la gran mayoría de ministerios es que podemos seguir fielmente el discipulado y el adiestramiento, pero todo eso nos capacita y nos enseña el diseño y el modelo y cómo ejecutarlo. Pero para la obra del ministerio son estos entrenamientos que vienen a complementar lo que el diseño y el modelo nos está enseñando. Por ejemplo, cómo orar por los enfermos, cómo orar por liberación, cómo predicar, cómo enseñar. Todas esas cosas es entrenamiento para la obra del ministerio, que es donde muchos no lo hacemos. Y queremos que nos resulten discípulos haciendo la obra del ministerio, pero no es por orar, es por entrenarlos, por capacitarlos, por adiestrarlos, que nos van a resultar discípulos haciendo la obra del ministerio. No es por magia, ni es por estar yo los declaro que van a hacer la obra del ministerio. Puedo declarar, pero no va a pasar nada si no los entreno. Y eso que has contado, que el apóstol Noé hace, que los entrena y los capacita, pero también requiere del discípulo. Imagínate un discipulado de esos, un adiestramiento de esos a las 11 de la noche, ¿a qué horas termina, va? Eso también requiere que el discípulo entienda que es llamado para la obra del ministerio y que necesita ser preparado en esa dirección. A veces nosotros terminamos muy tarde y muchos a la siguiente mañana, al siguiente día, entran al trabajo. Pero es algo que ya es un anhelo para nosotros y no estamos ahí por fuerza, porque el apóstol le enseña a los que quieren ser enseñados. Ajá. Y es algo que nosotros con ese deseo nos quedamos para recibir lo que Él quiere impartir en nuestras vidas, para la manera que Él nos está preparando. Y el siguiente día, tal vez en las primeras semanas nos costaba, pero ahora es algo natural, es algo fácil, porque vemos que el Señor está renovando nuestras fuerzas al nosotros obedecer en esto y tener ese deseo para avanzar. Porque generalmente enseñamos el reino de Dios, por ejemplo, es sanar, solo por decir así, es sanar enfermos, es establecer el reino de Dios, es poner a las obras de las tinieblas bajo la planta de nuestros pies, pero no les enseñamos cómo. Y queremos que lo hagan. Primero Jesús les enseñaba, pero los ponía que vieran y después los mandaba. Pero nosotros a veces mandamos a la gente solo porque ya le hemos enseñado, pero no le hemos mostrado cómo hacerlo. Y ahí es donde resulta el problema y mucho fracaso. ¿Por qué razón? Regresan, en vez de muy contentos y gozosos, regresan todos deprimidos de que no resultó nada, ninguno sanó. En vez de sanarse, se enfermaron o se murieron, pues, ¿verdad? Entonces, qué importante es eso y ese desafío que hoy le podemos dejar a los siervos de Dios y a las siervas de Dios, a que no solo hagan un adiestramiento de enseñarles el reino de Dios, sino de ponerlos a practicar y adiestrarlos a cómo hacerlo. Sí. Ese desafío es muy importante también. ¿Qué otra cosa podríamos decir acerca de lo que el Señor nos enseñó en el Congreso? Pues definitivamente también pues todo tiene que ver con el temor a Jehová, el temor a Dios. Todo va encerrado en no esto. Puede, por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor. Es el temor de Dios, el temor a Dios. ¿Qué significa el principio? No está hablando solo de comienzo, sino está hablando del fundamento. De todo. Si no lleva lo que hacemos ese fundamento. Y volviendo al ejemplo de los espías y hablando de Caleb ahora y Josué, al estar estudiando veo, los 10 espías
mostraban que no tenían temor de Dios. Así es. A través como lo demostraron, lo evidenciaron. Sí. Y en el caso de Caleb y José igual lo evidenciaron. Entonces, al estar yo leyendo lo que hablaba Caleb y Josué, veía que no solamente querían accionar, sino su actitud. Entonces yo veo en ellos que el temor a Dios lo expresaban, ¿verdad? De una manera en que ellos le estaban creyendo a Dios. Así es. Le creían a Dios en su manera de expresarse. Es que lo respetaban como Dios, como mientras Dios. Otros solo lo respetaban como otro Dios. Como otro Dios. Como un consejo, como una sugerencia. Ajá. No como un punto de que ni siquiera estaba puesto para decidir, sino era para hacerlo. Y ese temor a Dios, de Dios que mostraba Caleb y Josué, los llevó a una actitud de conquista. Así es. A una actitud de valentía, a una actitud de querer accionar, a una actitud de que se sentían capaces, a una actitud de iniciativa. Estaban viendo como Dios veía. Así es. Es que el temor a Dios, eso es lo que nos permite ver como Dios está viendo. Entonces se miraban ellos victoriosos, ellos se miraban ya dentro, ya se veían que habían conquistados. E inclusive el temor a Dios también ubica, porque ellos quisieron ubicar al pueblo, porque hablaron al pueblo, ¿verdad? Y les dijo, les decía, rebeldes, no sean rebeldes todavía. Es donde dice que querían apedrearlos. Entonces vemos que el temor a Dios nos da esa valentía, esa actitud de conquista, que no nos va a dejar estar quietos, que vamos a querer acción. Ahí vemos que lo que nos estorba, el temor a Dios, ¿cuál es? El temor a las cosas, el miedo, la cobardía. Pero como dice Pablo a Timoteo, no nos dio espíritu de cobardía. Y como decíamos, la iglesia está actuando con algo que no le fue dado, sino con algo que lo tomó y lo recibió y lo ha aceptado. Es la cobardía. Cuando dice no nos ha dado Dios el espíritu de temor o de cobardía, sino el de poder, el de amor y el de dominio propio. Estamos usando recursos que Dios no nos lo ha dado y sin embargo pensamos que estamos haciendo lo correcto. Ellos por falta o por tener esa cobardía, ese temor, eso los paralizó de tener el verdadero temor a Dios. Y a veces esa cobardía la catalogamos como prudencia. No estoy hablando de imprudencias o de hacer cosas alocadas, sino según las directrices que el Señor ha dado. Pero a veces nos escudamos en que no, esa es prudencia, es que yo soy prudente, ustedes, que a mí me gustan las cosas así. Es puro cuento, déjenme decirles pues, ¿va? Es pura excusa, puro escape. Es que tengo miedo. Lo que pasa es que no quiero decir que tengo miedo, pues. Pero cuando no hago las cosas, estoy paralizado. Y cuando una persona está paralizada, lo que está expresando no es el temor de Dios, sino es cobardía. Como en este caso. Y ellos sí dijeron, es tierra de Dios, aquí ahí está el fruto, llevaron evidencias, como decías, pero no lo vamos a hacer. Sí. Es imposible llegar a eso. Sí. Somos, ¿qué cosa? Como langostas. ¿Se sentían qué cosa? Aquí en Guatemala decimos como cucarachas, pues. Se sentían una nada. Como hormiguitas. ¿Cómo? Hormigas. Hormigas ante esa realidad de Dios. Cuando los otros se sintieron qué cosa? Como decías, capaces. El temor a Dios nos lleva a ser intrépidos, pero dentro del orden. Así es. A ser, ¿qué cosa? Dinámicos, a ser conquistadores, a arrebatar el reino de Dios. De los valientes es el reino de Dios. Tomar iniciativa. Tomar iniciativa. Accionar. Inclusive los 10 espías, el no mostrar ese temor de Dios, ellos asumían, dice, a nuestro parecer, dice, somos como langostas. Y también ellos ya no era como Dios decía, sino es nuestro parecer. E inclusive hasta asumieron que ellos también, porque dice, ellos también nos ven así. Sí, pues. Pero si eran espías, no tenían, el espía no va a hablar con el enemigo. O sea, se convirtieron mentirosos. Por el mismo no tener temor a Dios. En cambio, Caleb y Josué, vemos que inclusive Dios dice que los
los consideró aparte, porque dice, toda esa descendencia no va a entrar, pero dice, excepto Caleb, Josué y su descendencia. Sí. O sea, es tremendo el tener temor de Jehová, porque no solamente soy yo, sino es la descendencia Mi también. generación. Y algo esto que me enseña también que el temor a Dios es generacional, se modela. Y yo veo que Caleb y Josué estaban modelando a sus hijos, porque los hijos iban a ver, bueno, y todos los demás, ¿por qué no? Entraron, pero nosotros sí, ¿verdad? Mi papá, mi familia, ¿por qué sí? Entonces, ¿qué iba a pasar? Estaban marcando, Caleb y Josué estaban marcando la vida de su descendencia por tener temor a Jehová. Entonces, algo que yo creo que el temor a Dios se modela y es generacional. Así es. Y también la cobardía, nosotros en expresándola nos convertimos en nuestro propio estorbo. Así es. Para ver la gloria de Dios, para ver la multiplicación, como usted ha estado hablando. Y siempre le echamos la culpa a otro. Sí, y nosotros no debemos tener miedo el ir a evangelizar a un Cristo resucitado, no debemos tener temor a qué va a decir la gente, sino debemos tener esa convicción de lo que nosotros hacemos es porque el Señor lo está mandando y por eso nosotros estando sometidos obedecemos. Claro. Y no queremos ser nuestro propio estorbo, no queremos ser nuestro propio tropiezo al ser cobardes y no cumplir con las cosas del Señor. Y ese estorbo es el que no nos damos cuenta, porque según nosotros estamos bien. Si les hubiéramos preguntado a los 10 espías, estaban bien. Uno, ellos, como decían, a nuestro parecer, ¿va? Ellos se sentían bien. El problema es que todo el que es cobarde se siente bien. El que no ejecuta el diseño y el propósito de Dios se siente bien. ¿Cómo estás, hermano? Re bien. Pero ¿cómo está siendo transformado? Ah, mira, ahí voy más o menos. Eso demuestra que no está bien, pues, ¿verdad? Pero él se siente bien. La otra es que porque tienen el apoyo de la gente, y en este caso era la mayoría, aquí nos dice que no porque tengamos la mayoría, significa que, es lo correcto. Que están en lo correcto. Y también debemos estar constantemente evaluándonos, porque como usted dijo, es algo que tal vez no nos fijamos y pensamos que estamos bien, pero debemos evaluarnos y no compararnos a otros hermanos o a otros discípulos, sino estar midiéndonos a la vida de Cristo, con la vida de Él, cómo Él vivía y ver cuánto hemos avanzado, pero aún también cuánto nos falta para estar constantemente en ese proceso, constantemente avanzando. Ese es el problema que le pasó a la iglesia de Corinto. Pablo les dice, no midiéndonos ni comparándonos como los demás hacen hacia los demás. Lo que pasa era que como aquel hermano, aquella hermana estaba deficiente en su fe, en su espiritualidad, pues ¿para qué buscar a Dios si aquí todos estamos mal? Pues sí. O sea, se comparaban con los demás y eso les servía de regla. Si ellos están bien y Dios los está bendiciendo, yo también estoy bien. Sin embargo, viene Pablo y le dice, no, nuestra regla es la regla de Dios, no la de los hermanos. Es la regla de Dios. Entonces, ¿cómo se siente la iglesia? ¿Cómo se sienten los hermanos? Y a veces esa es nuestra regla, pues. Cuando la regla, dice Pablo, a la iglesia de Corinto es de Dios. Nosotros no nos comparamos como los demás, se comparan a sí mismos midiéndose por los demás, sino dice nosotros nos medimos con la medida que da Dios, la regla que da Dios. Un punto muy importante. ¿Por qué? Porque eso me hace ver que no tengo temor, sino tengo lo que Dios me ha dado, poder, amor y dominio propio, pues. No estoy accionando en lo que no me ha dado. Si hacemos un examen a la iglesia, nos damos cuenta que una gran mayoría de la iglesia funciona en lo que no le ha sido dado. Pero qué importante es que accionemos en lo que sí Dios nos ha dado. Y vamos a ver la gloria del Señor y su poder manifestado. Entonces, cuando hacemos todo esto, nos damos cuenta de cómo Dios está manifestándose y obrando en nuestra vida. A nivel personal, resumiendo, ¿qué es lo que este Congreso Teme a Dios produjo en la vida de ustedes?
Pues a mí, como reconociendo y sabiendo mi función dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, me ubicó como discípulo, como discipuladora, como adiestradora. Y veo que ahora no solo estoy responsable por mí misma, sino también tengo a mi cargo a varias otras personas, a otros discípulos. Para poderlos guiar correctamente. Poderlos guiar correctamente, exacto. Entonces, al yo ser instruida, ubicada también, al aplicarlo y vivir estas enseñanzas, estas revelaciones, voy a también poder dirigir a otros discípulos en los caminos correctos, bajo el señorío correcto. Y es algo que desde que he recibido las enseñanzas, aún estando aquí en Guatemala, he estado compartiendo con los discípulos bajo mi cargo y también con la discipuladora que ahorita está cuidando mi grupo. Y ha habido tantos cambios aún yo estando aquí en Guatemala porque yo estoy compartiendo. Y sé que la ejecución de las revelaciones no es estando, por decir, allá en Nueva York, sino es desde el momento que yo lo recibo, soy responsable para vivirlo. Así es. Y no que estás esperando llegar. Pues. Exacto. Entonces, estas enseñanzas en las conferencias, en este congreso de tener temor a Dios, me ha ubicado, me ha corregido, y son cosas que ahora no solo voy a tener, por decir, un grupo porque sé que debo tenerlo, sino hacerlo correctamente de acuerdo al diseño y guiarlos, porque ahora no solo soy responsable por mí misma. Entonces es una gran bendición poder guiar a otros, y doy gracias a Dios por la oportunidad de haber podido asistir a este congreso, porque veo también la conexión que lleva con los otros congresos, porque en el congreso anterior se habló mucho sobre la sabiduría. Ajá. Y como Cristo es la sabiduría, no que Él tiene, sino Él es la sabiduría. Y aquí vemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo lleva todo el Espíritu Santo? Todo concuerda, sí. Todo va como las revelaciones y las enseñanzas van como añadiendo a nuestro entendimiento, pero tampoco lo dejamos en solo entendimiento, sino ya con ese entendimiento, el conocimiento del diseño del Señor nos lleva a ejecutarlo correctamente, y no solo hacer lo que Dios quiere que hagamos, sino tal como Él lo quiere. Así hacerlo es. A la exactitud que Él ya ha revelado a nosotros. Y algo que comentando y siguiendo lo que decía Gloria, definitivamente este congreso, como es un parteaguas de que el Señor nos está hablando, cuando me habla de teme a Dios, teme a Jehová, el que debo de ejecutar. Ya no estar pensando en quiero hacer, quiero cambiar, sino que este temor que Dios nos está hablando y revelando, temor a Dios, es de hacerlo, de ejecutarlo. Y algo que el Señor me confrontaba a través de este congreso es eso, el hacer las cosas. El accionar. O sea, si no las hago, ¿qué estoy demostrando? No que no temo a Dios. Pues, no estoy actuando en respuesta a lo que es la naturaleza que Dios ha puesto en mí, que es su temor. Temor no de miedo, sino el temor de respeto, de reconocimiento del señorío de su gobierno. No me someto a Él. Es que yo estoy sometido a Él, pero si no hago nada, no estoy sometido a Él. O si lo hago a mi manera, o al estilo Joás, una parte sí y otra parte no. No, es todo, integral, es completo lo que Dios quiere. ¿Verdad? Y pues de esta manera veo como el Señor, el traernos a este congreso, definitivamente es eso, lo que mencionaba ella de los congresos anteriores, a este viene a hacer un clic y decirnos, Señor, sencillamente teme a Jehová, porque eso es el todo del hombre. Y también yo veo cómo es que nosotros, si por ejemplo faltamos a un congreso, pues podemos fallar en eso que no hemos recibido. Entonces yo testifiqué ahí en el congreso desde que yo comencé a venir, desde que yo me sometí al señorío de Cristo, no he faltado uno, y jamás en mi vida quiero faltar uno, porque esas enseñanzas todas
concuerdan, todas van añadiendo a lo que el Señor está revelando. Entonces no queremos hacer cosas incorrectas por falta de conocimiento. No queremos fallar en cosas que no hemos recibido, pero por nuestra propia culpa. Y profetisa Isabelita allá en el Bronx ha enseñándonos cómo es que los congresos son casi como los estudios, como uno va de un grado a otro, pero si, por decir, no va todo un año a la escuela y trata de entrar en el próximo, no va a tener ese mismo conocimiento de los que ya han estado ahí. Entonces eso es gradual. Es gradual, y vemos que es un proceso, porque Dios es un Dios de procesos, así que nos es. va llevando así, y de esa manera vamos creciendo y vamos en ese proceso de transformación, de madurez, y pues los congresos nos preparan para eso. Ustedes han sido un ejemplo, como la gran mayoría, de que no han faltado a los congresos. Por ejemplo, les miro que ahí están en los 3 congresos que se hacen al año, aquí vienen, más los congresos que se hacen allá en su país también. O sea, van como a 5 o 6 congresos al año. Hay gente que no va ni uno, pues, porque no tiene o por cuántas cosas. Pero no es porque no tenga, ya se dijo que es porque no produce. Entonces, pero ese desafío que ustedes están al testificar y al contar todo eso, porque sí veo que hay congresos en sus países y ahí están, pero hay congresos aquí están, ¿verdad? Y hay unos que se conforman solo con venir a un congreso, pues, y como tú dices, no lo ven como un proceso. Cuando uno va con el doctor y le dice, mire, tómese esto, pero son durante 15 días, es un tratamiento. Si deja un día, hay que repetir todo el tratamiento. Y en el Señor, nosotros no vemos esto como nosotros no le llamamos tratamiento, sino le llamamos proceso, transformación. Y no lo vemos como eso. Y bueno, lo puedo ver por internet. Y si nos edifica, si nos bendice, si nos ayuda, pero nunca es igual como estar aquí, pues. ¿Por qué? Porque aquí estamos viviendo la experiencia real de lo que está pasando, mientras que allá solo nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, pues. Y aunque es cierto, produce gozo, edificación y somos bendecidos, pero nunca es igual que estar presente, pues. Y también como acerca de lo que platicábamos al principio de este programa, de la provisión del Señor. Aunque nosotros vamos a varios congresos durante el año, sí podemos proveernos, el Señor nos provee para eso, pero también en el ejemplo de los negocios que nosotros estamos levantando, no nos debemos limitar a solo pagar los congresos, sino que sea algo que el Señor nos provee y que seamos productivos para también estar bien en las otras áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, pagar los estudios, pagar la luz, cosas así, aunque yo todavía no tengo esas mismas responsabilidades, pero ya estando con ese entendimiento, cuando yo llegue a la edad, cuando yo viva en una casa, tenga otras responsabilidades, voy a poder cumplirlas porque sé que mi naturaleza es ser próspera, es ser productiva. Y también yo insto a los hermanos que no han podido asistir a todos los congresos, que pongan a expresar esa naturaleza de producción en sus vidas, porque el Señor ya ha impartido eso en nosotros, y que la provisión no sea una excusa para no recibir lo que el Señor quiere para nosotros, y que sigamos en este proceso de transformación. Pero aquí en los congresos es donde tenemos ese seguimiento. Y vamos creciendo. Y la mentalidad va cambiando. Yo escucho hablar a Gloria y veo que ella tiene un entendimiento del diseño de lo que Dios quiere, pero es producto de que está en el proceso. Y a veces los padres dicen, yo quisiera que mis hijos cambiaran, que mis hijos, inclusive tal vez... O los pastores queremos que la iglesia cambie. Que tengan una mentalidad. Pero no le involucramos a los congresos. Y tanto los ministerios o los padres también, pues tienen que también esforzarse para que sus hijos
cambien su mentalidad. Me hablaba hablando con un hermano de allá en Acapulco y me dice, le hablé para una situación, me dice, es que me dijo, me dijeron mi cobertura que el Señor le dijo que fuera mi hijo y no sé qué. Bueno, le digo, ¿crees que es Dios o no es Dios el que está hablando? Pues sí, pero es que no tengo dinero y él, pues, me envíalo. Es que yo no tenía previsto eso. Y me había contado anteriormente la situación de cómo estaba su hijo, cómo era. Y ya no supe y ya me enteré que sí lo envió. Pero me decía, bueno, es que quisiera que mi hijo cambiara, pero si el Señor está hablando que esto y dices, no sé, estás contradiciendo. Entonces, le creyó a Dios y pude ver a su hijo que fue enviado aquí. A veces los padres dicen, quisiera que cambiara, pero también ellos no impulsan, ¿verdad? Yo vi a varios padres ahora aquí en el Congreso. Sí, dije, venimos porque nuestros hijos vinieron y no solo les estamos apoyando, sino estamos aprendiendo también para darle continuación a todo lo que el Señor vaya a revelar aquí. Y el beneficiado va a ser ¿quién? El mismo padre, el pastor. Todas las generaciones. Todas las generaciones. El que el Señor cambie la mentalidad. La descendencia, como decías. ¿Verdad? De los jóvenes, ¿verdad? Y por eso me llama la atención y que Gloria, cómo el Señor le ha revelado y ha entendido en su edad a dónde Dios quiere llevarla. Y eso es lo que los padres tienen que ver y proyectar también. No solo ver en la circunstancia o la finanza, sino ver más allá. ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a recibir por yo enviar a mi hijo o a mi hija? Y también por ejemplo, yo y mi hermano íbamos a venir solos al Congreso. Gracias a Dios usó al apóstol Noé para dirigir a mi papá que venga también. Y yo supe que era con el propósito para que él, estando aquí, recibiera las mismas enseñanzas y nos dé seguimiento. Y desde que hemos estado recibiendo las enseñanzas, él constantemente nos está recordando, nos está dando esa continuación, como usted había mencionado, hasta en nuestras actitudes, en cosas así que tal vez nosotros nos olvidamos o estamos fallando. Él nos está dirigiendo para estar bien. Y también veo como también, como usted dijo, había muchos padres aquí. Y a mí me da mucho gusto ver eso, porque los padres son los que nos guían a nosotros. Así es. Los padres son los que nos modelan cómo ser y cómo estar. Son los modelos más cercanos, y como dice el diseño, que los hijos son los primeros discípulos de los padres. Y de esa forma los deben formar, no solo como hijos, sino como discípulos también. Y doy gracias a Dios porque yo he entendido que no debo tener en poco mi juventud o mi edad, que no sea un límite. Y también para los otros jóvenes, que no tomamos en poca nuestra juventud, porque el Señor a través de nosotros va a marcar generaciones mayores que nosotros, generaciones debajo de nosotros. Y yo veo en la manera que el Señor me ha estado usando a mí, y doy gloria a Él, porque Él me ha enseñado a someterme a su señorío, para que yo pueda ser instrumento de Él. Estaba hace poco en una empresa que tuve que ir a hacer un trámite personal. Y me asombré, me quedé sorprendido. Eso fue aquí en Guatemala, y la atención muy buena, muy diferente. Incluso molestando con los otros, les decía, cuando les contaba, yo hasta me hacía así, me pellizcaba, porque decía, estoy en otro país, o ¿dónde estoy? Pues fui a preguntar y les dije, mire, ¿qué ha pasado con esta empresa? La veo muy diferente. Hay cambios tremendos, fuerte en atención a la gente, en su servicio, en su prontitud de hacer las cosas. Y es que, dice, nos preocupamos mucho por la capacitación del personal, porque estando capaces vamos a poder hacer las cosas bien. Y justamente después, al ratito de ahí, platicaba luego con un abogado que me está haciendo un trámite personal,
Y le contaba, quería que hiciéramos un asunto durante los días que estaba el Congreso y le dije, no, definitivamente no puedo. Sí, pero es que esto, el proceso del tiempo es ahí, pues no importa, aunque lo volvamos a repetir, porque eso es prioridad del Congreso. Y le conté de lo que teníamos que hacer, porque él se sorprendió de que porque era mi prioridad del Congreso. Y entonces le expliqué y me dice, ¿y quién va a venir a cantar? Me dice. ¿Qué cantante o qué grupo están trayendo para los jóvenes? Ninguno, le dije. Aquí el quien obra y el quien dirige y el quien convoca es el Espíritu Santo y Él es el que obra de una manera tremenda. No lo entiendo, me dice, no lo entiendo. Y entonces le contaba de esto, de lo que había visto en esta empresa. Y me decía, si es que hoy las iglesias lo que menos quieren es capacitarse, me dice. Y yo dije, es cierto, las empresas están poniendo a su gente a capacitarse, pero los pastores son los que menos quieren que su gente esté capacitada. Si le preguntamos a los pastores, nos dicen que sí. La prueba es, ¿a cuántos están enviando a sus seminarios y congresos en su localidad? ¿O a cuántos están enviando a sus congresos aquí? Un pastor que quiere mantener a su iglesia actualizada, capacitada, creciendo, desarrollando, es un pastor que va a velar para que su iglesia esté participando y está precisamente renovándose y desarrollando su madurez espiritual. Pero un pastor que no se preocupa viene solo a él. Y a eso se debe que no tiene gente capacitada, no tiene gente que no ha sido adiestrada. ¿Por qué? Si las empresas entienden que hay que estarse capacitando y actualizando, imagínate que tú fueras con un doctor de hace 40 años y que estudiase 40 años y nunca va a actualizarse, lo que te da es un tratamiento de hace 40 años, pues. Cuando hoy en día hay un sinfín de cosas, no solo modernas, sino un sinfín aparatos ahora diferentes, pues. Él tiene que estarse actualizando. Lo mismo un pastor. El problema es cuando no involucramos la iglesia a estar actualizada en el diseño y en el propósito del Señor. Si las empresas se han dado cuenta que el éxito de sus empresas consiste en eso, el éxito de una iglesia, y esto es para los pastores y para los discípulos, es que su iglesia, juntamente con su pastor, se involucre en toda esa preparación, en todo ese adiestramiento que el Espíritu Santo nos está dando. Que no solo decir, ya les dije, pero y no quieren. ¿Y qué es lo que llegan a decir? El Congreso estuvo glorioso, bendecido, fue tremendo, hermanos, fue algo que me llenó mucho. Con eso no dijimos nada, pues. Y por eso cuesta al llegar ya a sus iglesias el poder transmitir, porque está en otro canal. Están en otro canal. Cuando el velar y el saber que si queremos una iglesia desarrollando el diseño, tiene que estar una iglesia metida y actualizada y capacitada en ese diseño para la gloria del Señor. Una última cosa que ustedes nos puedan dejar hacia todos los hermanos que nos están viendo en los diferentes lugares y países. Pues yo, hablando de esto de estar actualizados, insto a que todos los que estemos conectados a Reforma Apostólica sigamos, que aunque no lo podamos ver en vivo, que busquemos y hagamos tiempo para recibir esto, porque queremos estar al día con las revelaciones del Señor y no por perdernos nada, porque el proceso y el plan del Señor va a seguir. Nosotros tenemos que también meternos en ese plan, someternos a ese plan, para que podamos estar actualizados al día con lo que el Señor está revelando a la misión. Y también no solo en Reforma Apostólica, los congresos, los seminarios que estamos teniendo en nuestros países, donde quiera que el Señor esté obrando, que nos metamos ahí, porque ahí es donde vamos a poder nutrirnos
para seguir adelante y seguir creciendo y madurando para que la imagen de Cristo sea perfeccionada en cada uno de nosotros. Debemos estar siempre activos, productivos, metiéndonos y involucrándonos en los asuntos de la iglesia, de los congresos, de los seminarios, reforma apostólica, el adiestramiento y el discipulado que también se dan aquí en esta misma página de web. Debemos estar siempre metidos para que no nos perdamos nada de lo que el Señor está revelando. Muy buen desafío. Hay un verso, no recuerdo si es en Proverbios, donde dice que la gloria de los jóvenes es la fuerza de Dios. Y yo volteé a ver, pero ¿cuál fuerza? Si veo a los jóvenes indiferentes, y digo, ¿cuál fuerza? Si yo veo que no están involucrados, y por años hemos visto que las iglesias, las hermanas son las que ahí van empujando, están metidas, y a los jóvenes casi no lo vemos. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo cuál es la fuerza de los jóvenes para Dios. Porque veo en este congreso la respuesta y veo la multiplicación y veo el mover de Dios en los jóvenes sin estar, como decía al principio, motivándoles, animándoles, sino yo veía, estaba parado que los jóvenes solos pasaban al frente, levantaban sus manos, algo muy natural. Sí. Sin forzar nada. Y ese verso yo me acordaba anoche, oye, y entendía la gloria de los jóvenes, su fuerza, dice. Y en realidad es lo que va a ser a partir de hoy, es lo que va a ser para las iglesias, para Dios. El mover de la juventud va a ser esa fuerza que impulse, el ser ellos modelos, diseños, el entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de ellos. Amén, así es. Prepárese para el Congreso de marzo. Marzo es 10 al 13 de marzo. Desde ya determínese y Dios va a empezar a abrir puertas. Va a ser el Congreso más glorioso. Usted dice, pero si usted acaba de decir que este Congreso fue glorioso. Sí, pero este que viene va a ser más glorioso todavía que el que tuvimos, porque tiene que ver con la iglesia gloriosa. Eso es lo que el Señor nos mostró, que es el tema o el lema del Congreso de marzo. La iglesia gloriosa. Nos va a revelar, si Él ha dicho que es la iglesia gloriosa, cómo llegar a ser la iglesia gloriosa. Así que incluso ya nos habló, ya el Señor nos ha dado tantas cosas sobre ese Congreso de marzo. Así que no se quede y recuerde, si las empresas están capacitando a su personal y por eso están siendo efectivas, y ellos entienden que la empresa que no se capacita va camino a morirse. Yo puedo traducirle, la iglesia que no se capacita va camino a morirse, a secarse y a ser echada afuera, como dice Juan capítulo 15. Por eso es importante que el pastor, que estemos involucrados en todo lo que el Espíritu Santo esté haciendo, pero también involucre la congregación, todos los discípulos, porque eso va a hacer tener una iglesia llena de la gloria y del poder de Jesucristo. Qué lindo será, y vamos a orar hoy y vamos a pedir que todo lo que hoy se ha dicho sea confirmado y ampliado y puesto muy bien por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y me gustaría, Pastor Ángel, que nos dirigieras en oración, y luego nos gustaría sus comentarios, sus preguntas, porque qué importante es, esto nos ayuda a responder, no solo preguntas hacia mí, sino ahora pueden hacerle preguntas al Pastor Ángel, a la sierva del Señor, hermana Gloria, y sobre nuestras experiencias en el Señor. Qué lindo será también el poder bendecir a otros con esto. Oremos por esto. Padre, muchas gracias por mostrar tu amor y tu misericordia para Misión Cristiana del Calvario, para cada uno de nosotros. El revelarnos tu plan, tu propósito, lo que tú quieres y cómo quiere que lo hagamos, Señor. Gracias, Padre, por tu revelación que diste en este congreso, de todo lo que tú nos has hablado, Señor,
ha venido de ti a través de tu siervo, el apóstol Abraham. Muchas gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, no para conocer más, sino para ejecutar y aplicarlo en nuestras vidas, ser modelos para que otros también puedan ser modelos. Gracias, Padre, por este entendimiento que nos das de tener temor a Jehová, temor de Dios, y queremos nosotros vivirlo, aplicarlo, Señor, y así poder experimentar tu gloria y poder experimentar lo que tú quieres darnos, Señor. Gracias te damos por cada hermano, por cada hermana, por cada ministerio que tú has traído a este congreso y que en este día están escuchando este testimonio y esta palabra que tú nos has dado. Muchas gracias, Padre, por mostrarnos tu amor y tu misericordia en revelarnos las Escrituras y el darnos ministerios que nos están ubicando, que nos están orientando. Que tu Espíritu Santo esté trayendo más revelación de lo que se habló en el Congreso, de lo que se habló hoy. Que tu Espíritu Santo nos esté hablando más y dando una convicción y un entendimiento de lo que tú quieres que hagamos, de lo que somos en ti, Señor, y de lo que podemos hacer en ti. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Qué importante es sus preguntas, sus comentarios. Aproveche ahora, qué lindo será recibir que el Espíritu Santo habló a su corazón durante este programa con la participación del Pastor Ángel y nuestra hermana Gloria en medio de nosotros, que nos han bendecido muchísimo. Así que sus preguntas, sus comentarios, empiece a hacerlos y va a ver cómo el Señor nos va a bendecir a todos también. Somos enriquecidos a través de lo que juntos como cuerpo recibimos esa bendición. Así que nuevamente recuerde y ya tómelo en cuenta, que no sea un de los que usted estuvo ausente, sino ahora de los que va a estar presente en este congreso de marzo del 10 al 13. Será sumamente glorioso. Prepárese desde ya, como se decía hoy, empecemos a ejecutar que somos, ¿qué cosa? No solo prósperos, sino que empecemos a ejecutar que hemos sido llamados a producir. Así es. Que somos llamados a producir y empecemos a producir desde ahora y sí vamos a tener entonces para nuestro congreso y para nuestra estadía en todo esto aquí a disfrutar de la gloria y de la bendición del Señor. Pedro Gonón dice así: el día de ayer domingo, después del servicio, fuimos a visitar una familia y la gloria de Dios llenó esa casa, se echó fuera demonios, hubo sanidades y algo maravilloso y glorioso sucedió ahí. Hubo arrepentimiento, creyeron que Dios resucitó a los muertos, a Jesucristo, y confesaron que Jesús es el Señor en sus vidas. Se hizo conforme a las directrices que Dios nos dio en el Congreso. Eso fue glorioso, súper glorioso, y parte de las directrices fue que testificáramos, y este es un testimonio glorioso. Bendiciones, apóstol Abraham, y a toda Misión Cristiana el Calvario. ¿Qué les podemos decir a estos hermanos de Mazatenango? Pues experimentando lo que Dios ya había dicho. Viviendo lo que Dios ha dicho. Lo que Dios, ver la fidelidad de Dios en que ya están viendo, experimentando ellos y haciendo partícipe de lo que Dios ya dijo en el Congreso, que iba a haber. No es solo palabra, es vida. Amén. ¿Qué les dices tú a los hermanos? Que pues sigamos ejecutando lo que el Señor está mandando que hagamos, porque en esa manera vamos a ver su respuesta, vamos a ver su fidelidad, como usted había mencionado, y vamos a ver la gloria de Dios, pero siempre y cuando nosotros estemos accionando. Así es. Eso nos dice, y como ellos dicen ahora, es súper glorioso. Así es. Que se vuelva un estilo de vida. Que se vuelva algo natural. Amén. Ellos. Porque Jesús así vivía. Lo sobrenatural que era para él, para Jesús era lo natural. Y normalmente cuando a veces ocurre un milagro, pues exaltamos el nombre del Señor y porque sucedió esto, porque lo vemos, sí es sobrenatural, pero algo
que sucede de vez en cuando. Y es lo que Dios quiere llevarnos, que eso que pasó en esa iglesia no sea un momento solo de emoción, sino que sea un estilo de vida. Y como decía uno de los libros del modelo a seguir, que sea el pan de todos los días. Amén. ¿Verdad? La manifestación del poder. Y eso es lo que el Señor quiere llevar y ha prometido y Él lo está cumpliendo. Y ahora lo estamos viviendo y que se mantenga, ¿verdad? Ese mover sobrenatural y que ya lo veamos natural. Gloria a Dios, así es, amén. Qué bueno, gracias por el hermano Pedro que nos ha testificado sobre esto. Y esto nos dice mucho de que Dios está obrando y se está manifestando de una manera gloriosa. Tenemos a Uriel en el chat. El buscar la aprobación de Dios debe ser nuestra prioridad. Gálatas 1:10. Si buscamos la aprobación de los hombres, no nos llamemos siervos de Dios. El hacer y el temer a Dios, se decía también en el Congreso, que nos permite no solo ser probados, sino ser aprobados. Sí. Pero vamos a aprobar no solo en las acciones, sino vamos a aprobar en nuestras actitudes. Y eso es muy, muy importante. Dice Jacob y Marlene, y doy gracias a Dios porque anoche participaron una buena parte de los hermanos de lo que se recibió en el Congreso. Esto retó a la iglesia a tener este compromiso de temer a Dios. Fuimos ministrados prácticamente, no hubo mensaje, el mensaje lo dieron los que fuimos y llevó al convencimiento a la iglesia y a toda la iglesia presente. Pasó a renovar votos de compromiso en el temor de Dios. Bendiciones, apóstol. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Tenemos al hermano William de Colombia. Damos gracias, damos acciones de gracias al Señor porque al oír las palabras de vida y pasión de nuestra hermana Gloria, vemos el resultado de estar en el proceso revelado por el Señor. Discípulos, modelos que expresan a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Es eso, o sea, se contagia, debemos de contagiar. Y ese desafío que se ha lanzado y que ustedes han probado al estar viniendo, al estar aquí, y eso es lo que les ha producido, como dice aquí el hermano, esa pasión de estar en el Señor. Y eso es lo que creo que es una de las responsabilidades que ustedes han dejado hoy o que el Espíritu Santo ha dejado hoy hacia las personas que nos están viendo y que nos están oyendo. Qué importante es esto. Lo lindo de esto es que no solo son las personas que nos están viendo en este momento, sino iglesias enteras van a ver esto. Nos están escuchando a nivel mundial por diferentes medios. La radio Fresca Unción, nos están escuchando por la radio Melchor de Mencos, que también es mundial. Nos están escuchando por SoundCloud, que también es mundial. O sea, es un alcance, como dijéramos, total, pues es un alcance tremendo, sin límite de la manifestación de Dios, y esto va a bendecir a mucha gente y manifestar la gloria de Dios de una manera preciosa. Así que gracias a Dios porque podemos llegar a ellos y poder transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a sus vidas. Si es en alguna congregación, desafiamos y animamos a los que no vinieron a este congreso, que desde ya se preparen, no dejen 8 días antes, que desde ya se preparen para participar e involucrarse en este congreso de marzo, que definitivamente va a ser glorioso. Así es. Dios ya ha preparado este congreso, incluso, como decía, ya llevamos semanas de estar hablando con asistencia apostólica y de transmitirles lo que el Señor ha hablado sobre el congreso de marzo. O sea, ahora vamos que adelante, pues, o sea, no es que va a decir el Señor en marzo, no, ahora ya estamos transmitiendo lo que el Señor quiere decir en marzo, y nos estamos reuniendo precisamente para eso.
y no se la pierda. Tampoco voy a decir lo que el Señor va a decir en marzo, sino usted diría, bueno, pues ¿para qué ir? Es para que venga, por eso no lo digo. Cintia Escobar dice, es muy grande el desafío que Dios nos hace para ser discípulos que sean el mensaje para todas las naciones. Así es, ¿verdad? El ser el mensaje. ¿Cómo podríamos ampliar esto un poquito más? Porque es muy importante lo que la hermana está diciendo. Que es nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo expresarlo a través de nuestras vidas, que no solo estemos predicando y que digamos palabras vacías, sino que lo hagamos con acciones que como dan ese soporte o esa como que añaden a lo que nosotros estamos diciendo, que con las acciones, con las manifestaciones del poder de Dios podamos expresar lo que nosotros estamos enseñando, predicando y hablando, que a través de nuestras vidas gente llegue a conocer a Cristo. Porque también, como se ha mencionado en un seminario de grupos de comunión familiar, los primeros que son responsables para demostrar la vida de Cristo a los discípulos son los discipuladores. Entonces, que nosotros sigamos en este proceso y que permitamos ser transformados y que la imagen de Cristo sea perfeccionada en nosotros para expresarlo y ser el mensaje, no solo dar un mensaje. El temor a Jehová también va incluido dentro del mensaje de evangelismo. Israel, cuando en el tiempo que Dios estaba con ellos, iban a la guerra. Y se menciona que las otras naciones, el solo hecho de escuchar el nombre de Israel, el pueblo de Dios, temblaban, tenían temor, porque Dios estaba con ellos. Nuestro evangelismo debe ser igual. Yo debo de provocar temor a Jehová en aquellos inclusive que son inconversos. Así es. O sea, mi manera de vivir, mi estilo de vida y el mensaje de un Cristo resucitado, ¿verdad? Debe de provocar en la gente temor a Jehová. Así es. Tenemos aquí a Daniela Castillo y dice, qué bonito es saber que los jóvenes están conociendo la importancia de los congresos, reforma, adiestramiento y el discipulado. Junto con mi papá estamos en el aeropuerto en Texas, pero no faltando a reforma. Gloria a Dios. Aleluya. Ellos ya salieron de viaje y están esperando su vuelo, el siguiente vuelo que los va a llevar a New Jersey. Pero en ese proceso, no porque están viajando, dejaron de ver reforma. Y qué lindo esto, es muy buen ejemplo, que están apasionados por ver reforma y no importa ninguna limitación, pues aún en Texas, ellos viajando, ahí están viendo reforma apostólica. Hay un hermano aquí, el adiestramiento que mencionaron se va a incluir en el adiestramiento que ya se da en las iglesias, bendiciones. Es el adiestramiento que su pastor le debe dar a los discipuladores y los discipuladores deben enseñárselo a los demás. ¿Cómo? La Escritura ya dice que para orar por los enfermos se puede orar imponiendo las manos, o como en el caso del ciego, ¿quiere ser sano? Él dijo sí, recíbela. O sea, es práctico, no es un método específico de aprender cómo ministrar. Por esa razón, ya en las Escrituras vemos cómo lo hizo Jesús. Y el pastor es el responsable de adiestrar a sus discípulos, a su asistencia pastoral, a su grupo del pastor, como a todos, de cómo era que Jesús ministraba y cómo era que Jesús estaba haciendo las cosas de una manera preciosa, para ejemplo de nosotros, que lo hagamos igual también, ¿verdad? O sea, si los ministerios van a perfeccionar a los santos, es porque los ministerios le van a enseñar a los discípulos cómo hacer las cosas. Cuando Jesús dice que llama a los 12 y les da autoridad. Así es. Y los envió, pero no por hecho de que ya le había dado autoridad y ya estuvo preparándolos, por eso les dio autoridad, les envía, sino que ahí mismo les da instrucciones.
le da directrices qué hacer y qué decir. Cualquiera puede decir, es que a mí dijeron, ya me dieron autoridad, ya me voy, ya sé. No, ellos recibieron instrucciones. Todavía después de resucitado los reúne 40 días para darle más instrucciones. El problema nuestro es que creemos que solo porque oraron por nosotros ya lo tenemos todo. Muy importante eso, sino tenemos que seguir siendo. Por eso hemos dicho que aún el pastor es un discípulo. Porque tenemos que seguir siendo discipulados y discipulados y discipulados. ¿Cuándo termina el discipulado? Hasta que nos muramos o hasta que lleguemos y demos la talla de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí se va. Mientras tanto, seguimos siendo discípulos. Amén. Así que, qué importante es esto, y nos gozamos muchísimo por lo que el Señor ha hecho en este programa de Reforma Apostólica, y les bendecimos y les ministramos de la gloria de Dios. Y Gloria, quisiera que nos dirigieras en oración para pedir que haya un despertamiento no solo de los jóvenes, sino de todos los discípulos. Ha habido un despertamiento ya en una buena cantidad, pero hay un grupo pequeño que no ha sido despertado, y que se ha despertado e inquietado, y que se le produzca hambre del Señor. Dirígenos en oración antes de concluir este programa, por favor. Claro, amén. Señor y Padre nuestro, te agradecemos por todo lo que tú estás revelando a nosotros, por la manera que nos estás corrigiendo y ubicando. Te damos gracias, Señor, porque estamos viendo tu gloria, Señor. Señor, en este momento yo declaro en el nombre de Jesús que todo discípulo que todavía no ha despertado esa pasión, ese fuego, ese deseo para poner sobre todas las cosas tu propósito, que ahora se ha despertado, y que nosotros que sí hemos llegado a entender la importancia de cumplir tu propósito, seamos los instrumentos que tú uses para llegar a ellos, para que esa pasión, ese anhelo, ese fuego y ese deseo sea contagioso, que nosotros podamos ser ejemplos y modelos a ellos que aún no han entendido la importancia de ser discipulados, de seguir en este proceso de transformación, que podamos ser modelos y ejemplos. En el nombre de Jesús también declaramos que todo estorbo, toda cosa contraria a tu voluntad, que sea quitada, Señor, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, que cualquier velo que esté estorbando, que nosotros veamos tu gloria, sea quitado, y que todos que entendemos la importancia de seguir con tu diseño y con tu propósito, podamos ayudar a los que aún no han entendido, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por los discípulos que están desarrollándose en tu reino, Señor, y que sigamos en ese proceso de transformación. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Qué gusto saludarles, les bendecimos y deseamos que la gloria de Dios sea sobre sus vidas de una manera especial. Que Dios les bendiga grandemente.